Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier de Ita Aguilar y este video es con motivo de un proyecto escolar de la materia de diálogo intercultural. El día de hoy me corresponde a mí explicarle a ustedes lo que es cultura, su clasificación y cómo lo veo yo o cómo lo interpreto en mi entorno social. Para empezar, tendremos que definir qué es cultura y para esto nos remontamos a los años de 1940, en donde Linton explica con un concepto muy breve y muy concreto lo que es cultura. Y yo creo que eso se interpreta y todavía tiene vigencia hasta el día de hoy por las palabras. Textualmente dice así: cultura es la suma de comportamientos y modelos de conocimientos que tiene un grupo particular de personas que viven en determinado lugar. Es decir, la cultura no se forma por una o por dos personas, sino por un conjunto de personas que viven en determinado lugar. Y este conjunto de conocimientos y comportamientos vienen de diferentes orígenes. Es decir, si yo como mexicano tengo padres de otros países y un familiar mío viene de otro país y mis vecinos, mis amigos vienen de otros lugares, nosotros vivimos en una misma localidad, sin embargo venimos de distintos lugares y eso con el paso del tiempo va a hacer que tengamos costumbres y eso poco a poco nos va a ir definiendo nuestra cultura, es decir, la manera en la que hablamos, la manera en la que vestimos, la manera en la que nos podemos expresar, la manera en la que hacemos distintas cosas que nos van a distinguir del resto del país, por ejemplo. Yo atribuyo mucho este concepto de cultura a, como dice Linton, porque siento que él toca el punto exacto, toca la base de la palabra cultura. Recordemos que la cultura se puede dividir en tres clasificaciones. La primera es interculturalidad, la segunda es multiculturalidad y la tercera pluriculturalidad. Para entender mejor estos conceptos, lo mejor sería remitirnos a un ensayo titulado Inter, Pluri o Multiculturalidad, escrito por la autora Katherine Walsh, el cual nos describe concreta y brevemente cada uno de sus conceptos. En primer lugar tenemos la multiculturalidad, el cual es un término descriptivo y típicamente significa que hay una multitud de culturas dentro de un espacio geográfico determinado, ya sea en un término local, regional e incluso internacional, sin que necesariamente haya una relación entre estas culturas. Y brevemente se refiere a que en un espacio pueden haber más de dos culturas sin que haya una relación. El segundo concepto es pluriculturalidad, y es que la autora lo define más como un término usado en América Latina, es decir, este concepto es más histórico-cultural y lo explica por un motivo, porque este concepto ha sido utilizado para referirse a pueblos que son minorías, es decir, indígenas, negros, que durante años han estado conviviendo con otras razas, es decir, la raza blanca o cualquier otra raza distinta a la de ellos, y que ha prevalecido por muchos años el mestizaje. Este término, como lo mencioné, es más histórico y cultural para referirse a ciertas minorías. Y cabe mencionar que este término es tan importante que, como lo mencioné también, es más empleado en América Latina. Varios países han optado por este concepto simplemente porque en su historia se han enfrentado muchas veces a razas que son minorías, pero que con el tiempo van dejando una cultura que las hace especiales. Por ejemplo, en México tenemos la cultura maya y tenemos la cultura azteca, que son las principales culturas del país. Y bueno, para esto me es dable remitirme a nuestra Carta Magna, que es la constitución que actualmente usamos, que es la del año de 1917. Como tercer concepto, y muy distinto a los conceptos de pluriculturalidad y multiculturalidad, tenemos a la interculturalidad.
Y digo que es muy distinto porque a comparación de los otros dos, no se refiere al conjunto de culturas dentro de un espacio geográfico, ni su relación entre ellas, sino que esto va un poco más allá. Y ahora comprendo también el nombre de nuestra clase, que es diálogo intercultural, ya que en sí la interculturalidad es el proceso mediante el cual varias culturas, o más bien varias personas de diferentes culturas, comparten y también de una manera van estableciendo y desarrollando una nueva cultura gracias a varias. Es decir, personas que vienen de diferentes lugares, que vienen con otras culturas, que intercambian sus posturas, que dialogan y que, no sé, van platicando sobre la política, sobre economía, sobre lo que ellos piensan, sobre cómo se expresan. En sí, varias cosas que una persona puede dialogar dentro de un lugar con personas que vienen de distinta cultura. Es decir, este proceso es un poco más complejo. Este proceso trata de que las personas se vayan relacionando, se vayan mezclando. Y por último, se nos pidió en este video relacionar cada uno de los conceptos antes mencionados con un ejemplo que nosotros viéramos en nuestra vida cotidiana. Y en primer lugar tenemos el concepto de multiculturalidad, que claramente lo podemos ver en nuestro país vecino, Estados Unidos, en el cual podemos apreciar que hay una raza negra y una raza blanca que en sí no tienen una relación tan común. Sin embargo, ellos conviven en un mismo espacio geográfico determinado. En segundo lugar, asocio al concepto de pluriculturalidad lo que viene en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, de que México es un país pluricultural debido a que tiene diversos pueblos indígenas que obviamente son minorías, pero sin embargo han dado una relevancia y han dado una historia que le han dado una cultura muy arraigada a México y que todos nos reconocen por estas culturas. En tercer lugar, en la interculturalidad yo me identifico mucho en el salón de clases porque venimos distintas personas de distintas culturas y distintos espacios geográficos a una sola aula, a convivir, a debatir, a compartir ideas distintas, y yo creo que la interculturalidad se trata de eso. Bueno, esto ha sido todo. Espero que le haya gustado mi video. Muchas gracias.